Reforma y contrarreforma. Durante la Edad Media, el ciclo catológico había adquirido unos comportamientos de entendían más de las ceremonias externas que a las inquietudes religiosas de los fieles. La Concepción fue uno de los detonantes de la forma luterana, era un ejemplo de estas actitudes. Los sacerdotes de aquella época tenían una reforma diferente para atender las necesidades de sus feligreses. Muchos no sabían latín, recitaban textos que no entendían y repetían fórmulas antiguas. Se denomina fórmula antigua y contrarreforma a la respuesta y alternativa de la Iglesia Católica en el siglo XIV y comienzos en el siglo XVII, a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Comúnmente se define su inicio en el concilio hasta el fin de las guerras de los 30. El término de reforma católica suele también incluir reformas y movimientos centros dentro de la Iglesia de los periodos inmediatamente previos y de la reforma protestante o del Trento, así como otros muy posteriormente. La Iglesia Católica respondió al desafío protestantemente, purgándose de los abusos que abrieron camino a los Bellion y luego emprendió una campaña de recuperación de las ramas cismáticas con resultados mixtos. Tales reformas incluyeron la fundación de seminarios para la formación adecuada de los sacerdotes en la vida espiritual y las tradiciones teológicas de la Iglesia, la reforma de la vida religiosa mediante el retorno de los órdenes del fundamento espirituales y nuevos movimientos espirituales, centros de la vida revolucionan en una relación. Vamos con el ciclo de las luces, ¿ya? Si durante los siglos XVI y XVII el humanismo logró impulsar la ciencia, la filosofía y las artes, su consolidación de los planos políticos y económicos tendría lugar en el siglo XVII en Europa, llamado el siglo de luces, durante el cual se desarrolló el movimiento cultural conocido como la Ilustración. El proceso técnico impulsado por el humanismo en Europa occidental se vio reflejado en el crecimiento de la productividad, los primeros signos de la revolución de la industria y en el auge del comercio en manos de la burguesía, clase social que desde la Edad Media luchaba por su ascenso al poder. En sí fue un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de la cultura, la filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia, la técnica y el arte. Todo fue custodiado por los pensadores de la Ilustración, también llamados iluministas, porque venían a iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y las ideas de la Iglesia. Pensaban que había un retorno del espíritu renacista que ponía en el centro al hombre y estudiar al mundo usando la razón, como ponía la filosofía del francés, para compartir el oscurantismo, fomentando las luces del progreso. ¿Quiénes eran los ilustrados? Entre los pensadores ilustrados más influyentes destacaron el Montesquieu, espíritu de las leyes, donde propone la separación de los poderes del Estado. Hasta entonces, con la excepción de Inglaterra, unidos en la persona del rey, propuso la información de tres poderes: la ejecución, el legislativo y la judicial.
entre que ninguno debía prevalecer sobre el otro y que debían controlarse mutuamente. Cuando los poderes se hallan reunidos en una sola persona y corporación, entonces no hay libertad, pues ese es el temer en la monarquía que hayan en las leyes para ejecutarlas en el mismo modo. El verdadero soberano es el pueblo, su poder de la monarca, pero si éste no cumple sus obligaciones, el poder para devolver el pueblo. El legado de la Ilustración. El pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen tanto en Europa como en América y sentó las bases para las democracias republicanas que predominaron en Occidente por los siguientes siglos. Los principales filósofos de la Ilustración fue impulsada por varios pensamientos y escritos que dejaron una gran huella de la historia. Sus ideas no solo transformaron el pensamiento de su época, sino que también ayudaron a moldear el futuro. Aquí presentamos a algunos de los filósofos más importantes, sería Voltaire, Montesquieu y Rousseau. El defensor de la libertad del pensamiento, un escritor y filósofo francés, se destacó por su lucha a favor de la libertad de expresión y tolerancia. Creía que las personas debían tener un derecho de expresar sus ideas libreando y sin miedo. También luchó contra el fanatismo religiosa, argumentando de la diversión de las creencias debía ser respetada. A través de sus escritos, criticaba los abusos de poder y defendía la importancia de un pensamiento crítico e independiente. Montesquieu, la separación de poderes, otro influyente pensador francés, planteó en su obra del espíritu de las leyes. La idea era el poder de un país debía dividirse en tres ramas: el poder ejecutivo, quien gobierna; el legislativo, quien crea las leyes; y el judicial, quien asegura que las leyes se cumplían. Esta separación de poderes era necesaria para evitar la tiranía y asegurar que ningún grupo tuviera un control. Este concepto de gobierno influyó en las democracias modernas y sigue siendo esencial en la política actual. La soberanía del pueblo. Fue otro importante filósofo de la Ilustración que defendía la idea de la soberanía reside en el pueblo, y su obra fue El contrato social. Argumentaba que los gobernantes debían gobernar en beneficio de todos y no solo en su propio interés. Según él, el poder del gobierno debía venir de acontecimientos de los ciudadanos y no de la autoridad dividida y la herencia. Esta idea de voluntad general como base del poder inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo. Hablemos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con periodos de violencia que se desarrolló en Francia y afectó a otras naciones en Europa durante la última década del siglo XVIII hasta en la primera del siglo XIX. Causa de la Revolución Francesa. En 1789, Francia era un estado gobernado por un rey absolutista, Luis, en el siglo XVI, con una sociedad estamental en la que la nobleza era el primer estado y el clero. El segundo estado seguían gozando de privilegios, a diferencia del primer estado formado por burguesía y las clases populares. Causas de la Revolución Francesa. Está en crisis financiera, desigualdad social, falta de representación política, influencia de las ideas de la Ilustración, malestar social y inestabilidad política. Hablemos sobre la crisis financiera. Francia se encontraba en una profunda crisis económica debido a la deuda acumulada por las guerras y la
corte real. La desigualdad social. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: el século, la nobleza y el tercer estado, siendo este último el que soportaba el peso de los impuestos y no tenía representación política. La falta de representación política del antiguo régimen, con su monarquía absoluta, no permitía la participación política de la mayoría de la población, lo que generalmente era un gran contento. Influencia de las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración, como la igualdad, la libertad y la fraternidad, se difundieron entre la población y cuestionaron el legitimidad del antiguo régimen. El malestar social habla de la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades económicas llevaron a la población a la rebelión. La inestabilidad política habla de la capacidad de la monarquía para resolver la crisis y las disputas internas entre los distintos sectores de la sociedad, generaron un clima de inestabilidad. En resumen, la Revolución Francesa fue el resultado de la combinación de una crisis financiera, una sociedad profundamente desigual, la falta de representación política y la influencia de las ideas de la Ilustración. Estos factores sumaron el malestar social y la inestabilidad política, llevaron a la población a la rebelión y al decreciamiento del antiguo régimen. Bueno, esto sería todo. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la siguiente clase.